El Ilustre Colegio de Abogados de Caracas presenta Conversando con el Gremio. Saludos cordiales, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Conversando con el Gremio, un espacio dedicado al análisis y al estudio del derecho en Venezuela. En la conducción de este espacio, la colega Paulimar Oderman y quien les habla, Luis Mejías. Tenemos en esta oportunidad un invitado especial, profesor universitario, abogado, investigador criminal, director del Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad de Santa María, el doctor Fermín Mármol García. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. No, el placer es mío, muchas gracias por la invitación y bueno, vamos a conversar hoy. Buenísimo. Bueno, vamos a empezar con el hecho de que ya tiene 30 años siendo abogado. Cuénteme qué lo motivó a estudiar derecho y cuénteme también qué fue eso que de alguna forma influyó además la investigación del delito. ¿Qué nos puede decir? Bueno, imagínense una casa donde tu padre es policía de investigación criminal y tu madre es abogada y está en la magistratura, en el ejercicio del Poder Judicial. No creo que teníamos muchas opciones, ¿no? Y yo creo que esa es una influencia que se siente en las paredes, en la silla, el tipo de libros que rodean los escritorios, el tipo de conversaciones. Y yo creo que fue un tema de influencia. Jamás se nos dijo que estudiar, pero una inclinación que viene de una siembra de hogar. En base a su experiencia de 30 años, en base a lo que pudo recibir de sus padres, ¿qué tan importante es la criminología, la criminalística, la medicina legal en el ejercicio del derecho y sobre todo para la sociedad? ¿Sabes qué tan influyentes son estas ciencias? Comprender que las sociedades tienen tumores y el crimen y la violencia son tumores sociales que tienen que ser interpretados, evaluados de forma científica. Y estas ramas del saber vienen a complementar muy bien al derecho y especialmente al derecho criminal. El contar con la criminología, con la criminalística, con la sociología, bueno, y evidentemente otras ramas del saber es fundamental. ¿Para qué? Para la construcción de la política criminal de un Estado. Creo que Latinoamérica adolece de políticas criminales que trasciendan gobiernos y que sean de Estado, que sean temas de décadas para influir muy bien y extirpar esos tumores llamados crimen y violencia. La criminología, la interpretación del crimen, qué tipo de crimen hay allí, por qué ese tipo de crimen, cuáles son las víctimas de esos crímenes, qué tipo de victimarios son, es pieza fundamental, pero por otro lado, la responsabilidad que tiene el Estado de proteger a las personas, proteger los bienes y en caso de vulneración, bueno, hay que ejercer la represión judicial, la represión legal. Yo creo que es una combinación perfecta que pertenecen a un gran paraguas que es la política criminal. Y aprovechando esto, y lo mencionaba sobre el tema de las sociedades, que bueno, digamos, el delito no es algo de este momento, sino que desde el principio de los tiempos, eh, he sabido que su padre escribió unos 5 libros muy interesantes que adquirieron fama en la época en la que fueron escritos. De alguna forma, ¿qué nos pudiera comentar sobre estos libros? De pronto comentarle a la audiencia que no lo conocen y no conocen el trabajo de su padre, cómo fue este trabajo, de qué habló y cómo influyó y cree que debería retomarse. No solamente escribir sobre delitos, escribir sobre crímenes, sino, bueno, lo que estamos viviendo que muy probablemente ahorita no sé si se escriba demasiado en general de derecho. Entonces, bueno, me gustaría hacer su opinión y que nos cuente a profundidad un poco sobre esos libros. Debemos decir que en el género literario, la novela negra, la novela policial, la novela de sucesos es la que más se vende. Mm. Después de todo el tema de autoayuda, el género literario de la novela negra es el que tiene más consumo. A la gente le gusta el bien entendido morbo del crimen, de la labor de la policía, de qué va a pasar con ese delincuente. Igual pasa en los films, en las películas, el género de sucesos, de suspenso, de thriller policial o judicial son los que más taquilla tienen. Por lo tanto, mi padre es el pionero en el siglo XX
específicamente a partir de 1978, en escribir el género de novela negra de casos reales, no casos Excelente. fabulados, sino casos reales. Y con también un adicional, bajo la luz del trabajo técnico y científico de la policía. Entonces Impresionante. yo creo que los libros, esos 5 libros de mi padre, Cuatro crímenes, cuatro poderes, Asesinato en el bloque 76, Cuatro rostros del delito, Confidencias de un gabinete y La danza de la lucierna, encierran por un lado el fabuloso mundo de la investigación criminal moderna, pero por otro lado casos que realmente ocurrieron en Venezuela y que la gente pueda saber qué pasó con la víctima, qué pasó con la familia y a qué llegaron esas investigaciones. Realmente fueron 5 libros que dejaron mucho para las academias de policía, para las personas ligadas al derecho criminal, para la gente que le gusta este género, pero también el cine venezolano tomó 2 casos y los llevó Los a la gran adaptó. pantalla. Sí, ¿Cuáles fueron esas películas? Cangrejo de Ajá. 1982, que presentó el caso del niño Carlos Vicente Vegas Pérez, Mm. secuestrado y lamentablemente se convirtió después en un homicidio, y después el caso de un sacerdote católico que viola y asesina a su hermana, llamada la película Cangrejo 2. Interesantísimo. Interesante, doctor. Creo que lleva 3 años en el instituto como director del Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad de Santa María. Háblenos un poco de cómo ha sido su experiencia como director en estos 3 años, las actividades que han realizado y sobre todo qué planes y qué propuestas tienen desde el instituto para el año 2025. Ciertamente recibí el Instituto de Ciencias Penales eh, de la mano de la Facultad de Derecho de la Universidad, de su consejo, pero también del director fundador que fue el doctor Ángel Serpa Aponte. Eh, Creo que la gran ventaja que hemos tenido en el instituto, la visión que tuvimos, era que pudiéramos convertir los espacios de la Santa María en un lugar donde invitáramos a docentes, abogados de otras universidades. Yo creo que ha sido extraordinario ver a autoridades de la Universidad Católica Andrés Bello, de la Universidad Monte Ávila, de la Universidad Central de Venezuela, de la Universidad Católica Santa Rosa, entre otras. Bueno, rodearse de los alumnos, rodearse de sus colegas usemistas, y yo creo que esa magia ha sido muy bonita porque bueno, era necesario tener visiones de otros profesionales, de otros colegas, de otros docentes de casas de estudio tan reputadas como las ya mencionadas. Eso lo hemos hecho a través de tertulias presenciales, foros, jornadas y congresos, al menos 2 al año hemos realizado. Pero por otro lado, encuentros ya de revisión que hemos tenido específicamente con las autoridades de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCB, para comparar un poco los pensum de estudios, comparar un poco lo que pudiéramos hacer como universidad con centros de arbitraje, centros de experticias, centros de registro de patentes, y esas conversaciones realmente han significado mucho para nosotros. Y también hemos querido utilizar la plataforma Instagram para tener unos live una vez a la semana en promedio, en donde nos podamos encontrar con el público general, con alumnos, exalumnos, y hace poco cumplimos 100 capítulos realizados, y es otro nicho, otro espacio que nació en época de pandemia y lo hemos podido mantener. Yo creo que vamos por buen camino. Este año tenemos el resto de lo presencial, de hacer nuestras 2 jornadas en la Universidad de Santa María. Tenemos que mejorar lo que ya se ha hecho en el 2024, 23 y 22. Y bueno, tratar de entusiasmar al estudiantado con cosas novísimas, con cosas que realmente y temas que sean innovadores, aprovechando que tenemos un pensum académico nuevo en la Universidad de Santa María, al igual que otras universidades, que es un sistema ahora de 4 años. Estos espacios, estas cápsulas, estos 100 episodios de los que has estado trabajando, ¿qué días específicamente se publican? ¿A través de qué cuentas se publican? Que nos pudieran colocar y que los puedan seguir. Como no, son los días lunes a las 9 de la noche. Por supuesto, es un live, pero que queda colgado y se realiza a través de mi cuenta Fermín Mármol García, y en simultáneo con la cuenta del Instituto de Ciencias Penales. Es un espacio que tratamos de mantener con algo de disciplina, que se haga todos los lunes, y por lo general
hemos abarcado un poco más del derecho. Ahí hemos tenido a psicólogos clínicos, psicólogos Maravilloso. sociales, hemos tenido a sociólogos, hemos tenido, por supuesto, esa parte de cuidar la salud mental, la salud física, pero también, por supuesto, los conocimientos del derecho. Hemos querido ampliar un poco y nos ha ido bien teniendo a periodistas de sucesos y abarcamos un poco lo que queremos para nuestros estudiantes. Maravilloso. Excelente. Yo estuve invitado en una oportunidad con el Ajá, doctor. qué Sí, de verdad que muy chévere. grata Sí. experiencia, la cual agradezco mucho por su invitación en esos 100 primeros episodios. Doctor, usted habla mucho en sus entrevistas, en las aulas de clase, y lo hemos conversado también en privado, el hecho de ser un ciudadano. ¿Pudiese explicarle un poco a los colegas que nos están viendo de Venezuela y de diferentes latitudes su concepto de lo que es un ciudadano hoy en día en la Venezuela actual? Yo creo que Latinoamérica tiene un gran reto de hacer desaparecer el concepto de mero habitante o mero poblador de una tierra. El mero habitante, el mero poblador, desconoce sus obligaciones y si las conoce no le interesa cumplirlas. Eh, Estamos sumergidos en la ley del más fuerte, en la ley del Sí. talión, en una viveza latinoamericana indebida y eso nos aleja del concepto de ciudadanía. Los grandes países, las grandes culturas marcan mucho lo que es ser ciudadano y lo que es ser portador de derechos, porque por detrás está el rígido cumplimiento de las obligaciones. Y yo creo que en Latinoamérica nos han enseñado muchísimo a lo que tenemos derecho y nos venden mucho la idea de todo lo que nos han robado en derechos, pero nadie habla de obligaciones porque parece que eso no es atractivo. Y desde la primaria, secundaria, universidad, espacios empresariales, en plazos académicos, estamos tratando de sembrar ciudadanía. Ciudadanía es un compendio de cultura, educación, buenas costumbres, debido ejemplo, sanción, es cómo podemos fortalecer las instituciones socializadoras primarias del ser humano. Sé que escribió un libro sobre lo que no se aprende en los pupitres. ¿Qué nos pudiera contar sobre ese libro a quienes no lo han leído? Fue eso que lo inspiró y lo llevó a que se concretara esa obra. Sí, bueno, son las vivencias, las anécdotas de dos hombres llegados a los 40 años de edad que tienen una conversación, en este caso mi hermano y yo, sobre distintos capítulos de la vida. Las infidelidades laborales, pero también sentimentales, las traiciones empresariales, el éxito, eh, la llegada a la vida de uno de un matrimonio, de los hijos, la muerte de un ser querido, y nos paseamos por distintos capítulos de la vida Interesante. y quisimos ver los puntos de vista de dos personas y cómo lo fuimos sorteando y qué tenemos que opinar al respecto. Y bueno, creo que el título lo dice, esto no lo vas a aprender en el pupitre, esta es la vida, y quisimos compartir anécdotas, vivencias, lo sembrado por nuestros padres, pero también lo vivido por nosotros. Sí, siempre se habla de la universidad de la vida como muy importante más allá de lo que uno aprende en las aulas de clases. Pero bueno, doctor, ya para concluir, un mensaje final para todos los colegas que nos están viendo, recién graduados, con más experiencia, también para los estudiantes del derecho y bueno, un mensaje para este 2025. Dos mensajes, estimados amigos. Número uno, el que mucho ha recibido, mucho tiene que dar. Si usted tuvo la fortuna de contar con educación, con cultura, con un buen hogar, usted está obligado a dar mucho. Número dos, tenemos que seguir quijoteando. Los molinos de viento sí existen. Esos gigantes existen. La ignorancia, el miedo, la injusticia existen y tenemos que comprender que tenemos una responsabilidad para desmontar esos gigantes que cualquier sociedad tiene. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Gracias a usted y bueno, gracias a todos los que pueden ver estos episodios y más aún por su apoyo y que sigamos haciendo muchos más en este 2025. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal Gremio Abogados de Caracas. El Ilustre Colegio de Abogados de Caracas presenta Conversando con el Gremio.